¿Cómo se prepara un debate? Un buen argumento se construye acumulando pruebas o cambiando el eje de la discusión. Convencer, ¿es demostrar o es redefinir lo que está en juego? Roma, siglo I a.C., una ciudad al borde de la crisis. ¿Quién es Arqueas, un hombre sin papeles o el poeta que escribirá vuestra gloria? Una república que todavía hablaba en nombre de las leyes, pero ya empezaba a inclinarse, el poder empezaba a inclinarse hacia los hombres fuertes. La riqueza de las conquistas había traído también desigualdad, había traído tensiones y miedo. Y en ese contexto la ciudadanía no era un detalle administrativo, era un privilegio decisivo. Otorgaba derechos, protección, pertenencia. Por eso, perseguir a los extranjeros sin papeles no era solo una cuestión legal, era una forma de control político, una manera de defender una identidad que sentían amenazada. En ese escenario aparece Marco Tulio Cicerón, un homo novus, un hombre sin linaje que tuvo que construir su lugar con una sola herramienta, la palabra. Cuando decide defender al poeta Arquías en el año 62 a.C., no está simplemente asistiendo a un cliente, está tomando posición, porque Arquías era justamente lo que Roma empezaba a rechazar, un extranjero, un hombre cuyos documentos se habían perdido, un indocumentado, diríamos ahora. Todo indicaba que el caso debía resolverse en términos técnicos, pero Cicerón entiende algo fundamental. Si discute en terreno técnico, en ese terreno pierde. Entonces hace lo único que puede hacer un gran orador, cambiar de terreno. Comienza con una aparente humildad, insinuando que su talento es limitado, pero enseguida introduce una fisura en la lógica del juicio. Si él mismo ha sido formado por Arquías, si su propia elocuencia nace del poeta, ¿qué se está juzgando realmente? Y entonces da el paso decisivo. Ya no se trata de si Arquías tiene papeles, se trata de si Roma puede prescindir de los poetas. En ese desplazamiento el juicio cambia de naturaleza. Cicerón no discute la ley, discute el sentido de la república. Y lo hace con una frase que condensa toda su estrategia. Una frase escrita para ser dicha. La virtud no desea otra recompensa que la gloria. Pero, ¿qué es la gloria sin un relato? ¿Qué es un héroe si nadie escribe su memoria? Cicerón tiende un puente invisible entre los generales y el poeta. Les recuerda a los jueces, hombres de poder y de acción, que sus hazañas dependen de alguien que los nombre, que sin escritura no hay posteridad. Y entonces llega uno de los momentos más altos del discurso cuando dice: estos estudios alimentan la juventud, recrean la vejez, embellecen la prosperidad y refugian en la adversidad. En ese instante la literatura deja de ser un lujo, se convierte en una necesidad. Arquías ya no es un extranjero, es el guardián de algo que Roma no puede perder, su memoria. Y así, casi sin que el tribunal lo advierta, Cicerón logra lo imposible, vuelve irrelevante la acusación, porque nadie quiere ser recordado como el juez que condenó a la palabra. En el cierre, el argumento alcanza su forma más profunda. Cicerón recuerda que incluso el gran Escipión, héroe de Roma, necesita de un poeta para existir en la historia, porque el poder sin relato se disuelve y la acción sin memoria desaparece. Ese gesto funda algo que todavía hoy nos atraviesa. Por primera vez, la cultura deja de ser un asunto privado y se convierte en una cuestión política. Cicerón no pide indulgencia, exige responsabilidad, le dice al Estado: proteger el arte no es un gesto de generosidad, es una condición de existencia. Tal vez ahí esté la lección más precisa sobre cómo se prepara un argumento. No se trata de responder mejor, se trata de cambiar la pregunta. No se trata de tener razón, se trata de construir un mundo donde esa razón se vuelva inevitable.